Bueno chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a explicar nuestra segunda ley de Mendel. A diferencia de la clase pasada que explicamos la uniformidad, entonces la ley de la segregación de Mendel, que es como se titula nuestra segunda ley, tiene que ver con el cruce de características, es decir, con la variabilidad de características cuando se cruzan los progenitores. Ya no es uniformidad de que cuando se cruzan dos progenitores iguales la descendencia me sale exactamente igual. Por el contrario, aquí entonces los progenitores ya van a empezar a variar en sus cruces las características o los genes para determinar cómo sale la descendencia. Entonces vamos a dar nuestro primer ejemplo. Nuestro primer ejemplo se puede dar a partir de un cruce que se denomina monohíbrido. Cuando hablamos de monohíbridos, hablamos de cruces en características o cuando se varía una sola característica en los progenitores, por eso se denomina monohíbrido, varianza en una de las características. Nuestro ejemplo sería entonces planta con flores versus planta sin flores, ¿cierto? Entonces la característica que estamos variando es el con flores y el sin flores. Esa sería la característica que estamos variando en este momento. ¿Y cómo la debemos determinar? Entonces debemos darle sus correspondientes genotípicos. Como estamos hablando de una sola característica en variabilidad, quiere decir que estamos hablando de dos alelos diferentes y cada alelo debe contener cada gen debe contener dos alelos, ¿cierto? Entonces, como estamos hablando de gen con flores, acá tiene sus dos alelos dominantes porque las plantas con flores son dominantes y las plantas sin flores con un gen con dos alelos recesivos. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestras características fenotípicas y genotípicas para poderlas cruzar en el cuadro de Punnett. ¿Cómo las ubicamos? Entonces, primera con primera y la segunda aquí, primera con primera y segunda con segunda. ¿Listo? Están ubicadas. Ahora, ¿cómo se operan? Entonces se operan por letras iguales. En este caso, como solo estamos hablando de la F, no hay problema. En la operación debemos tener en cuenta que siempre la mayúscula va primero que la minúscula, independientemente de que la que esté operando sea minúscula. Entonces vamos a hacerlo. F por F, entonces F mayúscula, F minúscula. F por F, F mayúscula, F minúscula. F por F, F mayúscula y F minúscula, y F por F, F mayúscula y F minúscula. ¿Listo? Entonces, para dar mi resultado debemos tener en cuenta entonces que nuestro cuadrante determina un 100% porque es pequeño. Cada uno determinaría un 25%, ¿cierto? Para dar el resultado, entonces empiezo a identificar los genotipos. En este caso salió la F mayúscula con la F minúscula. Yo la veo también aquí, la veo también aquí y la veo también aquí. Lo que me determina que existe un 100% de F con F, ¿cierto? Y me identifica que si el gen ya tiene tan solo un alelo dominante, el gen ya se identifica como dominante. Y en ese caso estamos hablando de que las dos F mayúsculas me refieren a plantas con flores. ¿Listo? Entonces ese es nuestro primer ejemplo de cruce monohíbrido. Vamos a hablar algo que es un poquito más complejo y espero entonces que estemos muy atentos, que se denominan cruces dihíbridos. Cuando hablamos de cruces dihíbridos, hablamos de cruces en dos características, ¿cierto? Es decir, que estamos hablando de dos genes diferentes. Y como estamos hablando de que son dos genes diferentes y cada gen tiene dos alelos, en este caso tendríamos 4 alelos, ¿cierto? Vamos a dar el ejemplo. Entonces, nuestro ejemplo podría ser, hagámoslo entonces, planta con flores versus planta sin flores. Pero también podríamos poner altas y enanas, ¿cierto? Porque es dihíbrido, chicos, porque estamos hablando de dos características. La primera es si poseen o no poseen flores y la segunda es si son altas o son enanas, ¿cierto? Entonces, para ese caso vamos a hacer referencia a nuestros genotipos. Vamos a hablar de nuestra primera característica, que es planta con flores y planta sin flores, y debemos determinar cuál es dominante. Entonces, las plantas con flores siempre son dominantes versus las plantas sin flores, y lo voy a poner así. Entonces, dominantes plantas con flores y recesivas plantas sin flores, determinando esta primera característica. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a nuestra segunda, si son altas o enanas. La mayoría de nuestras plantas son altas, entonces altas lo podemos contar como dominante y enanas lo podemos contar como recesivo. ¿Listo? Entonces, se preguntarán ¿por qué 4 letras? Porque cada característica, es decir, cada gen debe tener dos
alelos. Estas 4 primeras hacen referencia a estos dos y estas 4 segundas hacen referencia a estos dos, ¿cierto? Y son también diferente letra porque estamos hablando de características diferentes. Entonces las Fs estamos hablando para con flores y sin flores y las As para altas y enanas. ¿Listo? Lo que sí debemos tener en cuenta es que la letra se maneja exactamente igual si estamos hablando de la misma característica. Entonces manejamos las As para la misma característica de altas o enanas y Fs para la misma característica de con flores y sin flores. Lo que es diferente es porque estoy hablando de dos características diferentes. ¿Listo, chicos? Ahora, entonces, ¿cómo lo ubicamos? Entonces tenemos nuestro cuadrito, ¿cierto? Y aquí ya se ubica un poquito diferente, porque como ya tenemos 4 letras, entonces cambia la fórmula. La fórmula sería la siguiente. Entonces, para mi primer cuadrito, entonces lo que hago es primero con primero. Entonces eso me da F, A. Segundo con segundo. Entonces me determino FA. Para lo segundo igual los que vamos a ubicar acá. Entonces primero con primero me determina FA y segundo con segundo me determina FA. Y realizamos los cruces de forma normal pero con letras iguales. Entonces F con F me dio F, F. A por A me da A con A. Recordando que siempre va la mayúscula de primeras. Seguimos con el otro cuadrito. Entonces F con F me da exactamente igual, aquí me da exactamente igual y aquí me da exactamente igual. Entonces vamos a poder referir el resultado. Si hablamos de un 100%, ¿cierto? Y yo encuentro este genotipo repetido, entonces quiere decir que hay un 100% de F con F y A con A. Listo, tengo mi genotipo, pero ¿cómo voy a determinar mi fenotipo, que son las características? Vamos a determinarlo. Entonces, en la primera característica ya hay una mayúscula. Quiere decir que si existe tan solo una mayúscula en el gen, ya el gen se denomina dominante. Entonces, quiere decir que este gen es dominante. Y decíamos que las mayúsculas hacían referencia a con flores. Quiere decir que son plantas con flores para mi primera generación. Y vamos a determinar las As. Ya hay una mayúscula, quiere decir que el gen es dominante. Y las mayúsculas me determinaban para plantas altas. Quiere decir que mi resultado en primera generación tiene que ver con un 100% de F con F, A con A, de plantas con flores y altas. ¿Listo? Esa es nuestra primera generación, chicos, de un cruce de híbrido. Ahora vamos a intentar realizar nuestra segunda generación. Entonces, para nuestra segunda generación debemos tener en cuenta lo siguiente. Se deben cruzar los resultados obtenidos en la primera generación. ¿Listo? Es decir, que aquí ya dupliqué mi resultado. Ahora voy a intentar ubicarlo en mi segunda generación. Entonces, siempre voy a obtener... voy a obtener 16 cuadritos. ¿Listo? Siempre para mi segunda generación cuando hablamos de la segunda ley. Y como ya es más difícil determinar 16 cuadritos en porcentaje, entonces vamos a decir que mi resultado de ahí equivale a 16 de 16. ¿Listo? ¿Y cómo lo vamos a ubicar? Entonces ya lo vamos a ubicar de forma diferente. Ya la fórmula cambia en mi segunda generación. Entonces para mi segunda generación hacemos lo siguiente. Primero con primero, entonces me dio F, A, ¿cierto? Ahora, primero con segundo, me dio FA. Ahora, segundo con primero, me dio FA. Y segundo con segundo me da FA. Y de para abajo es exactamente lo mismo y la misma fórmula. ¿Listo? Y el cruzo se realiza exactamente igual. Entonces, Fs con Fs y As con As. Fs con Fs y As con As. F con F, A con A, F con F y A con A. Entonces las F se operan con las Fs y las As con las As, teniendo en cuenta que siempre la mayúscula va de primeras. Aquí igual, entonces F con F, A con A, F con F, A con A, F con F, A con A y F con F, A con A. ¿Listo? Vamos ahí. Seguimos, entonces F con F, A con A,
F con F, A con A, dos Fs minúsculas, dos A mayúsculas, dos F minúsculas, A mayúscula y A minúscula. Aquí seguimos entonces mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, aquí mayúscula con minúscula, dos minúsculas, ¿cierto? Aquí seguimos entonces dos minúsculas, mayúscula con minúscula y aquí todas minúsculas, ¿cierto? Entonces vamos a observar detenidamente ese resultado, que es la operación entre las mismas letras, Fs con Fs y As con As. Y vamos entonces a obtener nuestros resultados de la segunda generación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a empezar a delimitar los genes. Entonces, como sabemos que hay 16 de 16, entonces vamos a determinarlo por fraccionarios. ¿Listo? Entonces voy a determinar mi primer resultado. F con F, A con A. ¿Cuántas veces lo están viendo ustedes? Yo lo estoy viendo, entonces F con F, A con A, yo lo estoy viendo una de 16. ¿Listo? Entonces está un cuadrito de todos los 16. Seguimos, los podemos ir marcando para ver cuáles estamos haciendo, cuáles vamos realizando. Entonces yo ese lo veo dos veces, ¿cierto? Entonces F con F y A con A existen dos de 16. Seguimos aquí. Entonces F con F y A con A, ¿cuántas veces los ven? 2 de 16 también. Entonces F con F y A con A, 2 de 16, ¿cierto? Seguimos con este F mayúscula, F minúscula y A con A. Entonces existe una, 2, 3 y 4. Entonces F con F y A con A existen 4 veces de 16. Seguimos con este, dos Fs mayúsculas, dos Fs minúsculas, parece que está solo una vez. Seguimos con este, F mayúscula, F minúscula y dos As, entonces están dos veces, 2 de 16. Seguimos con este, 2, este está una sola vez también, entonces dos Fs minúsculas, una vez. Este está una y dos veces, entonces dos Fs minúsculas, A mayúscula y A minúscula, 2 de 16. Y por último tenemos dos Fs minúsculas y dos As minúsculas, una de 16. Para determinar si el conteo quedó bien, entonces lo vamos a hacer. 1 más 2, 3, más 2, 5, más 4, 9, más 1, 10, más 2, 12, más 1, 13, más 2, 15, más 1, 16. Quiere decir que están los 16 de 16 y quedó bien el conteo. Ahora vamos a intentar entonces dar las características fenotípicas. Entonces vamos a empezar. Tenemos este, ¿cierto? Para la primera característica están las dos mayúsculas, quiere decir que las dos mayúsculas era con flores, ¿cierto? Entonces este primero es con flores. Y si son dos A mayúsculas, decíamos que las dos mayúsculas eran para altas, entonces con flores y altas. Aquí F con F y A mayúscula, entonces aquí ambas mayúsculas quiere decir que con flores. Y aquí ya desde que haya una mayúscula quiere decir que ya es dominante, quiere decir altas. Aquí igual mayúscula, mayúscula, entonces con flores, altas. Aquí exactamente igual, mayúscula, mayúscula, entonces con flores, altas. Aquí entonces mayúsculas sería con flores, pero entonces ya salen dos minúsculas, dos As minúsculas, y las dos As minúsculas me decían que eran para enanas, entonces con flores pero enanas. Aquí hay mayúscula, entonces con flores, y hay dos minúsculas, ya habíamos dicho que eran enanas. Aquí dos minúsculas Fs, entonces las Fs minúsculas era para sin flores, ¿cierto? Y las As mayúsculas eran para altas. Acá dos minúsculas, entonces sin flores, y una A mayúscula, entonces quiere decir que la A mayúscula era para altas. Y el último, que son dos Fs minúsculas y dos As minúsculas, entonces hagámoslo aquí. Fs minúsculas y As minúsculas me indicaba que las minúsculas eran para sin flores y las As minúsculas serían para enanas.
Listo, chicos, entonces así determinamos nuestra segunda generación de nuestra segunda ley de la segregación. Igual si tenemos dudas es muy importante que asistamos a las asesorías de los jueves para aclarar las dudas. Muchísimas gracias.